¿Qué pasó? La verdad que en estos días de trabajo estuve más ocupado y me entero de que está escalando la guerra en Medio Oriente. Y claramente eso mueve los mercados. El primer día estaba al alza, hoy está a la baja y no hay certeza. Me estuve leyendo noticias y publicaciones en Twitter y todo para ver más o menos qué estaba ocurriendo. Y unos dicen una cosa y otros otra, y en general lo que tenemos que hacer como analistas es también mirar los precios y en este caso, como hablamos mucho de Bitcoin, ver la cadena también. Si vemos los ciclos, estamos en un año bajista. El año siguiente al halving suele ser alcista, y el que le sigue después termina siendo bajista. Está bien, podemos tener los ciclos se rompieron, pero en 2022 también hubo un conflicto bélico y el precio de Bitcoin en un momento repuntó y después durante el año cayó. ¿Podemos ver algo similar esta vez? Sería raro si que todo coincida más o menos de una manera similar, un escenario parecido, pero yo nunca lo puedo descartar porque realmente el mundo es una locura y los mercados también prácticamente hacen lo que quieren. Paso a compartir la pantalla porque no tengo mucho tiempo tampoco y acá vemos cómo el precio del petróleo subió. Claramente se disparó, ¿no? Desde el ataque, vamos a ver hasta acá, llegó a subir un 22%. Ahora, yo lo que quiero mirar es un poco el pasado, porque en 2025 también tuvimos conflictos. Y si analizamos todo esto, de hecho, vamos a sacar porcentaje, nosotros acá tenemos que Estados Unidos ataca a Irán y sube un 22%. Y acá Israel también había atacado a Gaza y de hecho hablaban de que el precio del barril de petróleo se iba a disparar por encima de los $150. No es la primera vez que lo leo. Y vemos que acá llegó a caer un 10%. Y también hubo un conflicto entre Irán e Israel. Irán ataca, conflicto en Medio Oriente. Y vemos que sí, hay volatilidad, sube un 20%, al igual que ahora. No digo que acaba de parar de subir el precio del petróleo, pero lo que me refiero es que no es la primera vez que vemos esto. Fíjense que Donald Trump inicia la guerra arancelaria, el precio cae del petróleo. Ahora, en 2024 también vimos que tenía un conflicto Irán e Israel, y el precio sí, en un momento sube, cae, consolida, vuelve a subir, cae. Entonces fíjense que en general el barril de petróleo es muy volátil. Yo por el momento no conozco a nadie que opere el petróleo, porque es un activo realmente... Tiene mucha incertidumbre, además de que se mueve mucho. No tiene mucha claridad para operarlo. Así que desde mi punto de vista, mi experiencia, eh, les diría que lo dejen un poco de lado. Y lo que sí vamos a ver en un momento va a ser Bitcoin y de eso vamos a hablar. Porque claro, nosotros vemos el SP 500 y fíjense que también en estos días estuvo cayendo un poco. De hecho, el primer día subió, después cayó y ahora está rebotando. Está consolidándose bastante. Si vemos el Nasdaq, ¿qué podemos encontrar? Mayor volatilidad, pero un movimiento similar también. Y nosotros ya estábamos hablando de eso, de esto mismo, que 2026 iba a ser también muy volátil como 2025. Ahora, los inversores de corto plazo están pasando por momentos difíciles en Bitcoin. Vamos a hacer análisis on-chain. Esta métrica nos indica cuánto dolor están sufriendo los inversores de corto plazo, el short term holder. Claramente con esta caída que tuvimos desde que inició 2026, esta ola roja se mueve mucho más, porque los inversores de corto plazo, lo que se estaban metiendo y eran nuevos en Bitcoin, cuando compran después el precio cae. ¿Qué va a pasar? Bueno, van a tener pérdidas realizadas
y no realizadas. Después tenemos acá un par de picos en donde cuando el precio cae, obviamente vuelven a tener pérdidas y cuando el precio se recupera un poco empiezan a tener cierta respiración de alivio. No sé cómo decirlo porque yo ya estuve por ahí y les digo que uno la pasa mal. Hoy en día yo estoy tranquilo. No por lo que pasa en el mundo, pero es que no podemos controlar nada de eso y uno tiene que seguir, tiene que mantener su trabajo y a veces, de cierta manera, obviar un par de cosas que transcurren al mismo tiempo en el que uno está concentrado en sus tareas, ¿no? Ahora, no son los únicos inversores que la están pasando mal, porque tenemos también en los ETFs Wall Street que están teniendo pérdidas realizadas y no realizadas. Esta ola roja, fíjense que también es muy brusca porque el precio, al igual que en la anterior gráfica, cae en el mismo tiempo. Obvio, estamos analizando sobre el precio de Bitcoin y sus inversores. Y Wall Street también la está pasando mal porque tiene un PPC, un precio promedio de compra, en 80.000. Y actualmente, si vamos a ver el precio de Bitcoin, vamos a poner BTC USD, lo tenemos en 68.000. Entonces, para que se entienda la idea, muy básica. Wall Street prácticamente tiene su precio promedio de compra en estos puntos y el precio está por debajo. Entonces va a pasar por el famoso drawdown. Ahora, el drawdown también lo que implica es que mientras más crece, más nos acercamos al fin del mercado bajista, que ya también estuvimos hablando sobre eso en el canal, que invito a que busquen los videos. ¿Y qué vemos acá? Que fíjense que cuando esta ola roja cae, que en porcentaje sube, porque va desde 0 hacia 100, hacia abajo, la línea negra es el precio de Bitcoin y esta línea roja, esta ola roja, es el drawdown. También pérdidas no realizadas los inversores en la cadena. Vemos que cuando la línea negra cae, también lo hace la línea roja. Cuando la línea negra sube, también lo hace la línea roja. ¿Qué quiere decir? Que cuando la línea roja va muy fuerte hacia abajo, hay muchos inversores que están teniendo pérdidas, tanto realizadas como no realizadas. Pero vamos a decir, están en pérdidas. Y cuando sube, empiezan a recuperar su capital, porque claramente el precio sube. Si un inversor compra, en este caso en 80.000 en Wall Street, claramente esta línea acá, vamos a ver que está más abajo. Está en un menos de un menos 40%. ¿Qué quiere decir? Que el 40% de los inversores la están pasando mal y un poco más también. Pero cuando el precio, por ejemplo, se recupera y hace esto, la línea roja también vuelve a estar más cerca de cero. Y vemos que cuando la línea negra está, que es el precio de Bitcoin, prácticamente en máximos históricos, inclusive hay inversores que compran en el pico, entonces si el precio corrige van a tener pérdidas. Siempre uno la va a pifiar. Es así. Nosotros como inversores más experimentados o los nuevos que están ingresando, tienen que tener en consideración todo este análisis en cadena porque nos indica cuándo pueden ser buenos momentos para acumulación. Que recuerden que yo no soy ningún asesor financiero, no doy recomendación de inversión, ni de compra ni de venta. Yo hago análisis personales y se los comparto. Ahora, hablamos de las pérdidas de los inversores de corto plazo, hablamos de las pérdidas de los inversores en Wall Street y en general cómo está la cadena. Bueno, está siendo golpeada. Y los inversores a largo plazo, los que tienen una visión más amplia y no se dejan llevar tanto por el rubio corto plazo, y después están los que están experimentados y dicen, bueno, la volatilidad, que aumente, que me caiga el precio, si yo tengo liquidez, entro, y si ya estoy adentro como tal y no tengo para comprar más, mantengo mis posiciones y punto. Bueno, acá vemos que en agosto de 2024, cuando el precio consolidaba, esta ola verde significaba que los inversores a largo plazo estaban prácticamente comprando. Cuando cae esta ola y empieza a ser roja, pero fíjense que la línea negra aumenta, significa que a base que el precio sube, los inversores a largo plazo empiezan a distribuir sus posiciones.
Después el precio empieza a caer y esta línea roja empieza a acercarse al punto base de cero y empieza a ser verde nuevamente. ¿Por qué? Porque ven buenos puntos de compra. Inclusive en la subida siguieron comprando, pero a medida que el precio se acercaba a su punto máximo y teniendo en cuenta los ciclos, en el último trimestre del año siguiente al halving es cuando llega el final del mercado alcista. Fíjense que estas olas empezaron a ser más pequeñas porque también había cierta incertidumbre a ver si los ciclos se rompieron, si seguían vigentes, estaban los ETFs, desvirtuaron un poco los ciclos clásicos y que veíamos que en esta caída brusca los inversores a largo plazo estuvieron deshaciendo posiciones, pero ahora que está consolidando un poco el precio, esta ola roja empieza a estar prácticamente en el punto base cero, casi. ¿Qué quiere decir? Que por un momento como que dejaron de vender de manera sencilla. Entonces, eso da también un respiro a los inversores, tanto de corto plazo como Wall Street, como los inversores de largo plazo. Y algo que quiero que pensemos es que el mundo nunca es perfecto, pero siempre ofrece oportunidades. Obvio, actualmente no estamos pasando en el mejor momento como tal, ni en el mundo ni en Argentina, y nunca es el momento perfecto. Aún así, los que tengan más claridad para ver la situación van a poder ver estas famosas oportunidades. Cuando hay crisis, hay oportunidades. ¿Y qué nos dice Brian Armstrong, que es el cofundador y el CEO de Coinbase? Dice, no tienes ningún control sobre dónde naces, pero miles de millones de personas en el mundo no pueden acceder a herramientas financieras debido a eso. Sería, y miles de millones de personas no pueden acceder a los mercados, ni siquiera a una cuenta bancaria básica como tal. Finalmente, esto está cambiando con las criptos. Acceder a dinero sólido, préstamos, acciones, etcétera, con la tokenización, Bitcoin, stablecoins, desde tu teléfono en cualquier parte del mundo. Y esto es fundamental para el progreso. Entonces, claro, nosotros podemos pensar, hay conflicto en el mundo y a la vez se está adoptando una mayor infraestructura en cripto y el sistema, de los mercados financieros que estamos hablando, también va avanzando. Vamos a llevar un ejemplo acá en Argentina. Nosotros tuvimos una crisis muy grande, 2001, 2002. La recuperación, obviamente, fue dura. ¿Qué familia no la pasó mal? En general, todos tuvimos nuestro golpe y muy grande. Y aún así, vamos a decir, el sistema bancario creció. No quiero que nos pongamos moralistas, decir que son unos ladrones, que son un oligopolio, eso lo dejan para otro lado. Vamos a hablar de la tecnología y las oportunidades. Y obvio. Nosotros actualmente estamos hablando de los mercados, entonces es lo que nos vamos a dedicar, a los mercados. ¿Y qué nos está diciendo Brian Armstrong? Que a pesar de todos los conflictos que hay, el mundo presenta oportunidades. De hecho, cripto es un mercado muy nuevo. Vamos a llevarlo a la crisis inmobiliaria de 2008 en Estados Unidos, que después afectó no solamente a ese país, sino a todo el mundo. A todos los afectó, por más que no estuviesen implicados de manera directa en los bancos. ¿Y qué pasó después? El mundo se fue recuperando. Y en ese momento de caída, los mercados presentaron oportunidades. Claramente, que perdió todo no puede comprar. Los que no pudieron vender a tiempo tienen menos liquidez como para adquirir activos financieros baratos. Y los que son más precavidos y dicen, bueno, yo necesito cierta cantidad de dólares o algún activo financiero que después sea altamente líquido para vender, porque encima es otra. Cuando un activo es poco líquido, es difícil venderlo o el precio impacto, el famoso en inglés, price impact, en vez de venderlo a 100, capaz lo tenés que vender a 90 o tal vez 80. Bueno, y activo financiero que lo quiere vender a 100, capaz en una caída lo vendes en 97, 98, pero es mejor que un 180, ¿no? El mercado siempre presenta oportunidades. Y acá yo cité a Ondo Finance y puse, si el sistema se actualiza, el mercado evoluciona. ¿Y qué está hablando acá? Que la tokenización lo cambia todo. Petróleo tokenizado, oro tokenizado, plata tokenizada, oro tokenizado, plata, piensen que son metales preciosos de los más grandes y los más importantes de la historia. Las acciones tokenizadas, bonos tokenizados, ETFs tokenizados. Y los activos más importantes se incorporan a la cadena, cripto. Lo que hace
que el acceso sea global de forma predeterminada. Entonces, fíjense que están de acuerdo en este sentido Brian Armstrong, Ondo Finance y yo, Samuel. Pienso lo mismo. Está bien. Creo que ninguno de nosotros es súper rico de decir, listo, yo vivo como quiero, ya estoy hecho. Hay que esforzarse. Y también eso está bueno, porque uno se lo tiene que ganar. Y manteniendo la calma y cuidando lo que uno tiene también, valorándolo y haciéndolo crecer. Cuando el mundo se sacude, los que son más serenos y tienen más experiencia también, o algunos son más nuevos, pero también se animan, y dicen, y acá, al menos la historia, los libros de texto y lo que yo razono me dice que si hay activos que caen y son los más grandes, y hay oportunidades, ¿no? Entonces, fíjense. Finalmente, para terminar el video, que Bitcoin está en 68.000. Yo considero que puede caer más abajo si ya lo hemos hablado por análisis en cadena. Si no llegase a ser el caso, está bien, yo no puedo acertar el 100% en todo. Ahora, si corrige a lo largo del año, estoy preparado también. Si en esta semana llegásemos a ver un rebote, o durante el año también, ya hemos visto de manera rápida, que se lo voy a mostrar de nuevo, que en el anterior mercado bajista, 2022, Bitcoin, en medio de su caída, desde 69.000 a 15.000, rebotó 24%. En una tendencia bajista, su rebote es hacia arriba. Entonces, acá tuvo un rebote de 24%, un rebote de un 46%, dos veces de 30%, uno de 20%, uno de 43% y después consolidó durante mucho tiempo. Existe la posibilidad que esta vez la caída no dure hasta el último trimestre de 2026, es lo que se dice. Si llegase a ser verdad, bueno, tal vez por agosto, septiembre, octubre, podríamos ver que consolida y después se recupera. O no, porque si se agrava el conflicto bélico en el mundo y van a haber activos altamente volátiles y de alto riesgo que van a corregir. Y el petróleo se puede disparar, la energía se puede disparar, mucho más. Por eso siempre es importante tener un colchón. A ver, somos argentinos, sabemos lo que es tener un colchón. Entonces, tampoco tenemos que volvernos locos y decir, tengo que estar 100% invertido porque me come el mercado. No, tranquilos, porque seguimos siendo personas normales. Entonces, si vemos consolidación, al igual que acá, suponiendo que puede caer, fíjense que en un momento subió, vamos a marcarlo acá, Bitcoin subió un 21% de los puntos mínimos. ¿Y cuánto va de este punto mínimo? Hasta el momento, un 16%. Si llegase a subir de nuevo un 21%, nos dejaría un Bitcoin en 72.000. ¿Sería extraño que lo hiciese? No. ¿Puede repetirse un escenario similar? Sí. ¿Por qué? Porque desde estos puntos, cuando toca el mínimo, hasta que después empieza la caída, pasaron 55 días. ¿Podría volver a pasar lo mismo? Sí. ¿Por qué no? Supongamos que pasan 55 días. ¿Hasta dónde nos dejaría? También. Hasta abril. Bueno, ¿qué hizo en el anterior mercado bajista Bitcoin? ¿Hasta dónde hizo el rebote? Hasta finales de marzo y después en abril continuó la caída. No sería extraño que pasase algo similar. ¿Por qué no? Finales de marzo, en abril, que después caiga el precio de Bitcoin, ya lo hizo una vez. ¿Por qué no lo haría de nuevo, verdad? Así que bueno, yo les digo, el mercado está complicado, realmente es muy difícil, no hay claridad. Los que digan 100% está ocurriendo esto y que se crean que saben todo, mienten. Yo lo que les digo es, mantengan la calma. Si tienen liquidez también, guárdenla, no la quemen de golpe. Y yo siempre digo, y este es el mensaje final, en el hipotético caso que uno está comprando en el mercado, aprovecha, ¿no? Supongamos que uno aprovecha ahora a comprar 68.000, 60.000 y después el precio de Bitcoin no cae más y después sube y no invertiste todo lo que tenías para invertir. Tenés dólares en Argentina, sos un argentino más, ¿en qué ahorras? Dólares, punto. Ya está, no hay nada nuevo. Es distinto. Y de hecho, si el mercado se recupera, después aparecen buenas oportunidades también para aprovechar. Entonces, yo lo que digo, no hay que volverse locos. Si vemos un S&P 500 en algún momento caer un 20%, sería extraño.
No, porque ya lo ha hecho en el pasado. De hecho, el año pasado, fíjense que el S&P 500 cayó un 20% y se recuperó. Y si vamos más atrás en el pasado, 2024, vamos a ver también unas caídas del S&P 500 entre un 10 y un 15%. Fíjense acá un 5, un 9, casi un 5. Eso más chicas. ¿Y acá qué pasó? 2023. ¿Qué vimos? 98 días, un poco menos. Vamos a corregir esto. Sí, prácticamente 3 meses. Cayó un 10%. ¿Acá cuánto cayó? Casi un 10%. 2022, mercado bajista, 280 días. ¿Cuánto cayó el S&P 500? 26%. Si llegas a pasar, van a decir que no ven un Meta ex Facebook, por ejemplo, mercado bajista 2022, y ya con esto cierro. Van a decir que si no ven a Meta con una caída 76%, 76% cayó, bueno, imagínense, no ven un Meta 76%, che, es Meta. Estamos hablando Amazon. Yo le estoy diciendo el hipotético caso que cayese de verdad de nuevo en un mercado bajista, tanto en mercado tradicional como cripto. Amazon cayendo un 56%, un Google, vamos también, mercado bajista, un 44%. A lo que voy, si hay mercados bajistas, ¿después qué hizo el mercado? Vamos a ver, fíjense, estamos viendo Google. Miren cómo se voló Google. ¿No es oportunidad esto? Y era lo peor del mundo. Nos íbamos a una nueva crisis. Y no, se dio vuelta al escenario. Meta, ¿qué hizo Meta? ¿Se dio vuelta después de la caída? Sí. ¿Qué hizo acá? 800%. Y de hecho, hay una que les quiero mostrar. Oracle, que si ponemos la media móvil de 200 semanas, vamos a darnos cuenta de que estaba sobrecalentada. Sí. Media móvil 200 semanas. Y fíjese dónde está ahora. Media móvil 200 semanas. Que esto lo estaba analizando el otro día. Una de las empresas más grandes de software, que provee infraestructura, también para inteligencia artificial, en Estados Unidos, y cada vez que estuvo cerca o llegó a la media móvil de 200 semanas, fíjense, rebota. Acá muy cerca rebotó, cayó, obviamente. ¿Cuánto llegó a caer? 60%, no hace mucho. Media móvil 200 semanas, media móvil 200 semanas, media móvil 200 semanas. Cada vez que llega a media móvil 200 semanas, bueno, termina con el tipo recuperándose. Ahora, uno me puede decir, pero es bastante nueva la empresa. Y no se crean, porque si nos vamos más para atrás, podemos ver que prácticamente es una de las empresas que nace bastante antes a las .com. O sea, es una empresa que existe hace mucho tiempo. Y acá también hizo lo mismo. Las .com, ¿cuánto subió ahí? ¿Cuánto vemos? 15x. ¿Y después cuánto cayó? 84. Y después se fue recuperando. Acá también. Antes del mercado bajista 2022. ¿Cuánto subió en la crisis sanitaria? Un 2x. Está bien, no es un altcoin. Pero bueno, ¿cuánto cayó acá? 41%. O sea, cayó más ahora que antes en el mercado bajista 2022. Yo lo dejo en consideración. Ustedes lo ven. No mucho más. Recuerden dejar like, comentar y suscribirse si el video les gustó. Que ya les dije que voy a estar menos activo por el trabajo, porque la verdad es que hay mucho. Y eso es bueno, como que se fue yendo el sol. Y estoy medio a oscuras. Y está bien. Que tengan una gran semana, quédense tranquilos. Esto ocurre todo el tiempo. Y si llegásemos a ir a un mercado bajista, como muchos se está hablando, pasa siempre. Y si después
hay una consolidación y el mercado se recupera, pasa siempre. Lo que tenemos que estar nosotros es vivir tranquilo, poder dormir tranquilo y fijarnos cómo estamos, hablando meramente del mercado, ex- expuestos y posicionados para poder estar bien. Porque si uno se acuesta en la cama y lo único que hace es pensar en que está perdiendo guita porque está sobreinvertido, y bueno, hay que corregir algo. Y si también te dejas comer por esa euforia que el mercado sube y se te escapa, también hay ciertos puntos que mejorar. ¿Por qué se los digo? Porque ya pasé por eso. Y yo, cuando me voy a la cama, me quiero ir a dormir tranquilo. Me quiero ir, acostarme, abrir un libro y decir, listo, voy a leer y después me voy a dormir. Ya está. Estando así. Y después el otro día me levanto y veo qué está pasando. Y hay que laburar y ir a los mercados y vivir. Entonces, yo les digo, desde mi punto de vista, miremos las cosas con calma y cuando surjan oportunidades, también lo vamos a estar hablando. No mucho más. Se me cuidan y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.